Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Incremento concertado. Tras 15 días de negociaciones, empresarios, sindicatos y el gobierno pactaron un reajuste del 16% en el salario mínimo para el próximo año. También se acordó el reajuste para el subsidio de transporte. Les tenemos todos los detalles de este logro. Complacidos con el acuerdo, los empresarios consideraron que el reajuste pactado en el salario mínimo les recupera el poder adquisitivo a los trabajadores y salvaguarda los costos laborales. Analizaremos los efectos de este acuerdo con Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Se desacelera el consumo de los hogares. La carestía de los artículos y servicios provocaron un menor consumo entre las familias durante el mes de noviembre. Les tenemos detalles del informe de la compañía Radar. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos con esta que es indudablemente la cifra económica del día, el dato más importante inclusive para cerrar este año. 16%, y corresponde al incremento acordado para el salario mínimo desde el próximo 1 de enero. Ese aumento equivale a 160.000 pesos mensuales sobre el salario actual que está en 1 millón de pesos. Y es que como histórico fue calificado este acuerdo del gobierno, las centrales obreras y los empresarios. Tras 15 días de negociaciones, finalmente se logró este consenso sobre un aumento del 16% que resulta ser el más alto en 22 años en términos nominales. Desde 1999 no se veía un reajuste de esta dimensión. Veamos el anuncio del acuerdo oficializado por el presidente Gustavo Petro. Efectivamente se ha llegado a una concertación entre empresarios y trabajadores, y obviamente el gobierno nacional la respalda, sobre el salario mínimo en Colombia. El salario mínimo será y crecerá un 16%, ubicándose en 1.160.000 pesos. El subsidio de transporte crece un 20%, ubicándose en 140.000 pesos, para un total de 1.300.000 pesos. Esa es la concertación que se ha llegado entre empresarios y trabajadores. Espero que este incremento del salario mínimo recupere el poder de compra que se ha perdido en los últimos meses en virtud de la inflación, recupere el incremento de la productividad promedio de la economía y nos permita además hacer saltar la demanda interna en Colombia en sus sectores más vulnerables, de tal manera no solo que podamos corregir una situación de crecimiento del hambre, indudablemente, sino también que se convierta en motor del crecimiento económico. En términos reales, es decir, cuando le descontamos la inflación, este ajuste no es el más alto de los últimos tiempos. Por ejemplo, el vigente para el 2022, ese incremento en términos reales ha sido más alto. Pero la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, explicó que además del reajuste del salario mínimo, vienen varias medidas para ayudar a que servicios y artículos que hoy están atados a esa alza en este salario básico queden vinculados al aumento de la inflación, que suele ser una cifra más baja. Veamos. En el día de mañana saldrá un primer decreto donde tendremos 50 actividades y elementos de esta desindexación. Más adelante, antes de terminar el año, vamos a trabajar con el resto de productos y elementos y llevaremos los 34 finales al Plan Nacional de Desarrollo para un total de 204 entre elementos y bienes y servicios que van a tener un impacto real en la canasta básica y desde luego para proteger el valor adquisitivo. Una segunda medida, señor presidente, y colombianos y colombianas, está claramente con lo que significa los subsidios
en torno a los fertilizantes y a los agroinsumos, que todos sabemos que no son factores internos, sino que allí hay factores externos que están jugando, y de esta manera hacemos una protección al campo. Y para analizar los pormenores de este acuerdo, quiero saludar a esta hora de la noche al doctor Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Señor Maltés, bienvenido nuevamente a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Señor Maltés, pintaba una negociación más difícil, pero digamos que a mediados de diciembre ya tuvimos un acuerdo. Y difícil se lo digo porque ustedes sí plantearon una cifra desde un principio, 20%, pero los empresarios no se casaron, digamos, de manera unánime con una oferta en medio de esta negociación, y por eso creíamos, o se creía en el país, que no iban a lograr un consenso. ¿Cuál fue el secreto aquí? El secreto es que hay que siempre insistir en la negociación como un mecanismo político para la solución de los conflictos sociales, laborales, de toda índole, como lo intentamos el año pasado en el estallido social. Diálogo y negociación es el mecanismo más efectivo para solucionar los conflictos del país. Señor Maltés, cuando uno mira, obviamente no hubo una oposición unificada de los empresarios, pero ellos decían, algunos de sus voceros decían que un incremento superior a 14% no se podría dar o era perjudicial para la economía. Y digamos que de 14 a 16 ellos ceden 2 puntos porcentuales, pero ustedes se pararon al principio con un 20% y se bajaron 4 puntos porcentuales. ¿Por qué se dieron de pronto ustedes un poco más frente al empresariado colombiano? Aquí el objetivo del movimiento sindical y en particular de la CUT es mantener y mejorar el poder adquisitivo de los colombianos. No basta con mirar la cifra, el valor de 160.000 pesos, que es el aumento en el salario mínimo, sino que hay que mirar otras 4 medidas que acordamos de política económica que van a incidir todos los días en el bolsillo de los colombianos hacia la baja. Y eso significa un incremento mucho mayor que los 160.000 pesos. Claro. Señor Maltés, ¿cómo le parece el incremento en el auxilio de transporte? 20%, ¿eso qué beneficio traerá? Bueno, por supuesto, son 140.600 pesos que los colombianos y las colombianas tienen de más en el bolsillo, y el salario mínimo para el año entrante son 1.300.000 pesos, que es una cifra importante. Claro, cuando sumamos ese auxilio de transporte y el salario básico, quedamos en una cifra global de 1.300.000 pesos. Los otros anuncios que hace la ministra de Trabajo, revisar la tasa de usura, revisar otros elementos, ¿en qué consisten, señor Maltés? ¿Por qué no nos ayuda con una explicación? Bueno, en Colombia pagamos la tasa de interés más alta del mundo. La tasa de interés de consumo es del 41-42%. Hemos acordado, y muchos colombianos al final de mes compran el mercado con la tarjeta de crédito. Quiere decir que les está pegando la inflación de alimentos, la inflación de servicios públicos y la tasa de usura. Hemos acordado que se va a revisar la tasa de usura a la baja. Eso significa que quienes compran con tarjeta de crédito van a tener una baja en los intereses y por lo tanto mayor capacidad de pago. La segunda medida de política económica es la revisión de la fórmula que permite calcular el precio de la energía. Para calcular el precio de la energía se nos cobra por el costo de producción más alto, no por el medio ni por el más bajo, y nos cobran el 41% de las pérdidas, que podemos llamar la ineficiencia de las electrificadoras. Hemos acordado que se va a revisar esa fórmula, y revisando esa fórmula, sin duda bajarán las tarifas. Y a eso adicionémosle que hoy entró en operación Hidroituango, que aumenta la oferta de energía en el 5%, y si aumenta la oferta, por supuesto tienen que bajar los precios. Que ligar estas 2 medidas. La tercera medida que hemos acordado con el gobierno es revisar a la baja el precio de 100 medicamentos. Particularmente el tema de los anticonceptivos, por ejemplo, el tema de los antibióticos.
Y hoy, en este año, los anticonceptivos han crecido cerca del 500%. Revisarlos a la baja, 100 medicamentos. Y el cuarto elemento es desatar algunos servicios del salario mínimo. Hay 204 servicios que utilizamos los colombianos que Señor Maltés. Hay 204 servicios que dependen del salario mínimo y lo que hemos acordado es que se desaten del salario mínimo y solamente se les aplicará la inflación causada. Por ejemplo, las cuotas moderadoras dependen del salario mínimo, los partes dependen del salario mínimo. Ya no van a depender del salario mínimo, sino de la inflación, y eso significa que va a bajar su precio en el año entrante. Claro, señor Maltés, cuando revisamos el histórico de lo que ha sido los incrementos en el salario mínimo de los colombianos, desde el año 1996, 1997 hacia adelante, pocas veces han logrado una concertación y por eso en muchos momentos muchas personas decían eso de la mesa tripartita no funciona. Casi que desde el 96, 97 hasta aquí, 9 o 10 veces han logrado ustedes un acuerdo, en otras oportunidades, el resto de las oportunidades, el gobierno ha tenido que salir a fijar el incremento. ¿Usted qué opina de este mecanismo de negociación? ¿Se debería revisar después de lo sucedido hoy? No, creo que el mecanismo es perfecto. Hay que buscar acuerdos entre los dueños del capital y los que ponemos la fuerza de trabajo con la mediación del Ministerio de Trabajo. Ese es el mecanismo perfecto y así lo prevé la Constitución Política, que las condiciones de trabajo se tienen que concertar entre trabajadores y empresarios. Pero sí estaríamos interesados, por ejemplo, en que se modificara la fecha, no el mecanismo, pero sí la fecha, y que la negociación fuera a finales de enero o principios de febrero, cuando ya todo está claramente decantado. Me refiero a la inflación. Claro, porque a esta altura no sabemos cuál va a ser la inflación o cuál es la inflación del año 2022. Eso apenas se conocerá arrancando enero. Por ahí el 5 de enero el DANE revelará las cifras oficiales y sería un elemento, digamos, más acertado para tener en cuenta a la hora de hacer los incrementos en el salario mínimo. Por último, señor Maltés, ¿no temen ustedes que de pronto un incremento del 16%, que de todas formas es bastante fuerte frente a lo que hemos visto en términos nominales, pueda de pronto redundar en impactos muy importantes negativos para el mercado laboral, para la informalidad en nuestro país? No, recordemos que el Premio Nobel de Economía David Carr demostró que incrementos sustanciales en el salario mínimo no afectan el empleo. Y hoy en el mundo, ¿cómo está la situación? El gobierno de López Obrador en México acaba de hacer un incremento del 20% concertado, trabajadores, empresarios y gobiernos con inflación del 9%. El gobierno alemán incrementó el salario en el 15% con inflación del 5%. El gobierno austriaco incrementó el salario mínimo en el 15% con inflación del 5.2%. O sea, aquí lo que hay es que muchos gobiernos han entendido que entre más mejore la capacidad adquisitiva de los trabajadores y de los ciudadanos, crece la demanda agregada, crece la economía y por lo tanto crece el empleo. Esta es una decisión correcta para anticiparnos a la posible recesión del año entrante. Muchas gracias, felicitaciones, también felicitaciones a los empresarios, al gobierno nacional, porque lograron concertar un acuerdo en beneficio de todos. Una feliz noche. Gracias, muy amable. Pocas veces ha ocurrido desde el 96 lo que vimos en la jornada de hoy, una concertación entre las tres partes interesadas. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere qué efectos puede tener en el empleo y la inversión este acuerdo alcanzado sobre el salario mínimo. Analizaremos el panorama con Fedesarrollo. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. Los empresarios se mostraron complacidos por el acuerdo alcanzado en torno al salario mínimo para el próximo año. Veamos primero la reacción de Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Desde FENALCO registramos con complacencia que hemos podido llegar a un acuerdo entre el gobierno, los trabajadores y los empresarios para darle esta buena noticia a Colombia de un incremento del 16%. Un incremento que refleja devolver el poder adquisitivo que se ha perdido por causa de la inflación alta este año y también de cuidar
sanamente el equilibrio de la economía en el crecimiento económico, la capacidad de generar empleo y los costos laborales de las empresas. Y otro de los gremios que cuentan con miles de trabajadores que devengan un salario mínimo es ACOPI, la Asociación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Su presidenta, Rosemary Quintero, nos envía estos comentarios. Hoy se logró una concertación en torno al salario mínimo gracias al liderazgo de la ministra y el compromiso de las partes. Un 16% sobre salario y un 20% de incremento en subsidio de transporte. Sin embargo, las MIPYMES, que es donde se encuentra la mayor concentración de salarios mínimos, seguimos necesitando, uno, apoyo en los diferentes instrumentos para la generación de empleo. Y en conversación con la ministra adquirió también el compromiso de revisar algunos aspectos que necesitamos, mejoren nuestras condiciones en la futura reforma laboral. Y tras el acuerdo logrado sobre el salario mínimo, surge una pregunta obligatoria. ¿Qué tan buena o conveniente es esta cifra concertada y qué efectos podría tener para la macroeconomía de nuestro país? Para analizar este tema, quiero saludar al doctor Luis Fernando Mejía, director de FE Desarrollo. Doctor Mejía, buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. Gracias, Víctor. Buenas noches. Un saludo muy especial. Gracias de nuevo por la invitación. Me parece, doctor Mejía, recordar que ustedes habían planteado durante todos estos días de negociación una cifra, un incremento para el próximo año en el salario mínimo que no fuera más allá de la inflación de este 2022 y de la productividad. Es decir, no superaría el 14%, porque ustedes pues manifestaban unos efectos adversos sobre la economía y sobre el mercado laboral. Ese incremento, que está unos puntos por encima de lo que ustedes plantean, ¿va a generar de todas formas consecuencias sobre la economía, sobre el mercado laboral? Pues mire, Víctor, yo lo resumiría así. Creo que este aumento está por encima de lo que es técnicamente deseable, pero digamos es razonable desde el punto de vista político, porque por supuesto la negociación al final de cuentas fue exitosa. Las dos partes que se sientan, empresarios y sindicatos, lograron llegar a una cifra y eso es muy importante, por supuesto, para un gobierno que hasta ahora inicia. Claramente está por encima de lo que técnicamente era deseable. Como usted bien lo recuerda, nosotros estábamos en el 13.5%. Este aumento del 16% con una inflación que puede estar en el orden del 12,5%, está hablando de un aumento de 3.5 puntos porcentuales en términos reales, que es inferior, por supuesto, vale notar, frente a lo que se hizo el año pasado, que recordemos fue un aumento del 10% con una inflación del 5,6%, lo que da un aumento en términos reales del 4,5%. Así que menos, digamos, menos aumento en términos reales que el año anterior, por encima de lo que técnicamente pues, era deseable, pero políticamente creo que es razonable en el sentido pues, de que se logra una negociación. Ahora bien, Víctor, el Banco de la República tendrá que estar muy atento a la evolución de la inflación, especialmente en los primeros meses del próximo año, porque obviamente este aumento podría generar presiones adicionales en la inflación y es fundamental justamente estar revisando la evolución de esta inflación que podría generarle, ratifico, presiones adicionales al Banco de la República para el 2023. ¿Y por qué, doctor Mejía? Si de otro lado pues se vienen aparentemente en las próximas horas otros anuncios para desindexar, desamarrar ciertas cosas, precios, servicios, bienes que suben cada año con el salario mínimo, para que en esta oportunidad no tengan ese incremento, sino un incremento inferior, de pronto indexado o atado a otro indicador como la inflación. ¿Por qué cree usted que esto podría generar una especie de espiral inflacionaria hacia adelante? Pues Víctor, mire, no espiral inflacionaria, pero sí presiones adicionales. ¿Y por qué? Yo creo que es muy razonable lo que ha dicho el gobierno nacional, especialmente el ministro de Hacienda, con la necesidad de desindexar una serie de precios regulados del aumento del salario mínimo, es decir, dejar que crezcan con el salario mínimo. El ejemplo que ya se hizo en el gobierno anterior arrancó, por ejemplo, con el tema de las multas de tránsito que estaban definidas en salarios mínimos. Usted recordará, si usted se pasa un semáforo en rojo, un salario mínimo de multa. Eso empezó a hacerse ya no con el salario mínimo, sino con la evolución de la inflación. El gobierno ha dicho, hay más de 200 precios que todavía continúan estando atados al salario mínimo, hay que quitar esa indexación, muy importante. Pero eso no elimina el problema de fondo acá, que es cómo el aumento del salario mínimo puede impactar el aumento en los costos salariales, especialmente de las micro y pequeñas empresas.
Cuando un pequeño o microempresario ve que su salario mínimo tiene que aumentar 16%, que es un costo laboral, en muchas ocasiones, eso depende de los sectores, pero en muchas ocasiones, pues no le queda otra alternativa sino subirle al precio de venta de su bien final justamente el 16%. Y eso es lo que empieza a generar presiones adicionales en la inflación. Así que no es una espiral, hay que aclararlo, porque tampoco el aumento fue tan grande como el del año anterior, pero sí le va a generar seguramente presiones adicionales en algunos sectores, como el comercio, los servicios, que son altamente intensivos en mano de obra. Ah, doctor Mejía, pero usted plantea un punto bastante interesante. No sé, pensemos en que en una panadería, por ejemplo, que tenga varios empleados ahí intentando ser formales y que a muchos de ellos les paguen el salario mínimo. Ese costo se incrementa un 16%, ¿no? Para esa panadería seguramente va a trasladar algo de esa presión que tiene dentro de sus costos, no sé, en el precio del pan, o imaginémonos una peluquería, ¿no? Que también tenga ciertos empleados que se ganen un salario mínimo intentando estar formales. ¿El costo de la peluqueada también podría subir? Simplemente para citar unos ejemplos. Así es, tal cual, ese es el mecanismo, Víctor, porque si a usted se le están subiendo el 16% los costos salariales, porque esa es realmente la cifra que se le va a aumentar el salario mínimo, pues usted no tiene sino dos alternativas. Una, reducir sus ingresos netos de costos en 16%, porque se le aumentan en 16% los costos, por un lado, o por otro lado, simplemente pues trasladarle ese aumento del 16% a los consumidores. Usualmente la realidad está un poco en la mitad. No es posible tampoco usualmente trasladarle todo el aumento de los costos a los consumidores, pero también es muy difícil pensar que los empresarios pues, se van a quedar con todo el aumento del costo salarial. Por eso no hablamos de una espiral, pero sí pues seguramente de presiones adicionales, y eso también depende de la estructura de competencia del sector. Si hay mucha competencia es más difícil trasladarle esos precios, a esos aumentos de costos a los consumidores. Si hay menos competencia es más factible trasladarle ese aumento a los consumidores a través de un aumento del precio del bien final. Ahora, doctor Mejía, pero puede ocurrir otra cosa, y es que, no sé, el dueño de la panadería que tenga 5 panaderos contratados y les pague, simplemente pensando en un ejemplo, les pague a los 5, a cada uno de ellos un salario mínimo para no afectar su negocio, para no afectar sus ventas, de pronto diga, no, me tocó producir la misma cantidad de pan, pero ya no le puedo pagar a esas 5 personas por este incremento salarial, sino a 4. ¿Esto al final no podría generar desempleo o un incremento en la informalidad? Totalmente, Víctor. Esa era la otra preocupación. Por eso nosotros siempre hablamos de la cifra técnica, porque cuando usted aumenta por encima de esta cifra técnica, no solamente genera las presiones adicionales en inflación que acabamos de hablar, sino como usted bien lo dice, otro margen de ajuste para los empresarios puede ser justamente a través de contratar menos empleo. O también puede tomar la decisión de operar menos horas, no operar, digamos, una jornada larga de 6 de la mañana a 9 de la noche, sino ir acortando las horas, lo que al final de cuentas también perjudica eventualmente a los propios trabajadores. Por eso creo que hay que monitorear, Víctor, con mucho cuidado qué va a pasar con los precios de los bienes y servicios el próximo año, qué va a pasar con el comportamiento de la informalidad laboral, qué va a pasar con el comportamiento de la tasa de desempleo, que si bien pues hemos celebrado que esté ya por debajo del 10%, sigue estando muy cerca de ese 10%, y ojalá pues este aumento, que considero que es políticamente razonable, no vaya a generar un deterioro del mercado laboral en un año como el 2023, en donde el crecimiento pues, va a estar muy por debajo de lo que pues, vamos a tener en este 2022. Doctor Mejía, yo aprovecho para preguntarle, no sé si usted se dio cuenta, dentro de lo anunciado hoy, van a trabajar y todos están de acuerdo, tanto empresarios como centrales obreras y el gobierno nacional, en aparentemente bajar la tasa de usura a sombrerazos, ¿no? No sé si van a decretar una tasa de usura y no por las propias fuerzas del mercado, como se establece hoy en día esta tasa de interés máxima para los colombianos. ¿Cómo ven ustedes una medida en este sentido? Pues mire, la verdad a nosotros no nos gusta mucho este tipo de medidas porque si bien son difíciles de explicar, realmente la tasa de usura, como usted bien lo menciona, Víctor, responde simplemente a las tasas de mercado. Y como el Banco de la República ha subido rápidamente sus tasas de interés, actualmente están en el 11%, seguramente el día viernes van a estar en el 12%, pues ese aumento paulatino en la tasa de referencia del Banco de la República se traslada a todas las demás tasas de mercado, con base en las cuales se calcula justamente la tasa de usura. Cuando usted empieza a reducir a sombrerazos, como usted bien lo dice, la tasa de usura, eso puede generar que las entidades que generan el crédito, entidades financieras, bancos, corporaciones financieras, cooperativas y demás, pues excluyan a los deudores que pueden ser más riesgosos porque no le pueden cobrar la tasa de interés
digamos, asociada con su riesgo. Entonces, esto puede generar eventualmente problemas de exclusión para las personas más pobres, más vulnerables del sector financiero. Por eso es mejor que operen las fuerzas de mercado, que se reduzca la tasa de inflación y con base en esto que eventualmente el próximo año el banco empiece a reducir la tasa de intervención y vuelvan a reducirse las tasas de interés, incluyendo por supuesto la tasa de usura. Doctor Mejía, muchas gracias por estos minutos, por esta explicación. Que tenga una feliz noche y estaremos pendientes a otra de las noticias que usted ya nos está anunciando. Mañana el Banco de la República podría subir sus tasas de interés. Feliz noche. Gracias, Víctor. De nuevo, muy amable por la invitación. Saludo muy especial para todos los televidentes. Luis Fernando Mejía, desde FEDesarrollo, analizando el impacto macroeconómico de este incremento en el salario mínimo. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuál es el ranking de los mejores sistemas de salud en el mundo y cómo está ubicada Colombia en esa medición. Ya volvemos. Volvemos a Signo Pesos, gracias por continuar con nosotros. Los hogares colombianos están sacrificando parte de sus consumos en aras de gastar menos dinero. Según el estudio de la compañía Radar, los altos precios de los productos, la inflación y también de los servicios, los efectos, por ejemplo, de las fuertes lluvias, la drástica devaluación del peso colombiano, el encarecimiento del dólar y el aumento en las tasas de interés, todo eso está provocando que los ciudadanos racionalicen sus compras. Veamos. En noviembre de 2022, el gasto de los hogares colombianos cayó. Según la firma Radar, el alto costo de los productos y servicios que consumimos y el aumento de las tasas de interés, más la desaceleración en la creación del empleo formal, están haciendo que los bolsillos de los hogares colombianos se afecten. En noviembre, los hogares colombianos decrecieron su gasto frente a noviembre del año pasado en menos 0,4%, lo cual no parece mucho, pero es lo suficiente para mostrar que el freno de los gastos de los hogares se consolida. Así las cosas, el gasto de los hogares cayó a 81 billones de pesos en todo el país en noviembre y se espera que siga cayendo. A todo este cóctel se le suman las fuertes lluvias que vive nuestro país y la fuerte devaluación que ha tenido el peso colombiano. Siempre que el productor nacional dependa de productores internacionales, el producto va a llegarle al consumidor en un precio mucho más elevado, afectando obviamente el consumo natural del mercado. Y el tercer factor puede verse en la ola invernal, el hecho de que las carreteras se encuentren con derrumbes, que no lleguen al destino final los productos o que lleguen de manera disminuida, afecta el precio final al consumidor. Esta desaceleración también se ve reflejada en el comportamiento de ventas del sector del comercio. Según FENALCO, un reflejo de esto es que la categoría de ropa y calzado no alcanzó a registrar ventas iguales o superiores al año pasado. Ha continuado la desaceleración de las ventas del comercio, lamentablemente. El 71% de los empresarios encuestados afirmó que sus ventas habían disminuido o se han mantenido igual que las del mes de noviembre del año 2021 y adicionalmente disminuyeron también respecto a octubre. También el freno del consumo en Colombia se ve en el comportamiento crediticio del país. Los créditos de consumo y las tarjetas de crédito están cayendo en vencido muy rápido, es decir, se están retrasando con los pagos o haciendo transacciones a plazos demasiado largos. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado, que regirá para mañana, será de 4.797 pesos con 2 centavos. Subió 18 pesos con 74 centavos. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, cayó 1,46%. Se ubicó en $81 con 52 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.991.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 0,64%. La acción más valorizada, Nutresa, con una ganancia del 4,06%, y la acción que más cayó fue la de ISA, con un retroceso del 4,49%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas presentó un estudio que muestra cuáles son los mejores y peores sistemas de salud en el mundo. Los 3 mejores son, en su orden, Islandia, Israel y Corea del Sur. Colombia quedó en el puesto 39 entre los 94 países medidos. Eso nos ubica en un rango medio alto, muy cerca de Estonia, Bahrein y Arabia Saudita. Si nos comparamos con la región, quedamos en el 6º lugar. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.